Radio. ¿Cómo están, amigos? Excelente sabadito ya en el último video de este sábado. Mañana también hay videos, Mañana también hay videos. Prefiero hacer videos que irme a gastar en el Buen Fin. Mejor me quedo aquí entreteniéndome en la computadora y no caigo en la tentación, maldita tentación de ir a comprar. Oigan, hay temas que de pronto no son tan relevantes, tan difundidos, tan mediáticos, y menos cuando se trata ahí de esta moda de nada más de estar hablando de Andrés Manuel, de los chairos, de la madriza que se están dando en el Congreso. La verdad es que de pronto las noticias son tan iguales que parece que estás viendo una noticia del 2021, o mejor dicho, una del 2020, se parece a la del 2021. ¿No les ha pasado eso? Que pronto buscan una nota y hasta la fecha, hasta que ves la fecha te das cuenta que fue el año pasado y es idéntica la madriza en el Congreso, es idéntica las tonterías del presidente, es idéntico lo que está ocurriendo en el PAN, en el PRI, o sea, de verdad que llegamos a un estado en el que todo está igual y se les olvida que acá abajo las cosas se van descomponiendo más y más y más. Y es ahí donde entra este comentario. Pero antes, suscríbanse al canal. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Suscríbanse a este canal, compartan el video, denle like, eso nos ayuda muchísimo. Yo les he pedido que pues, si tienen oportunidad, porque las cosas están muy difíciles, nos ayuden a donar a todos los que hacemos estos contenidos, porque bueno, pues con eso se puede mantener, pagar el internet, ayudar, pagarle a Rocco, a todos. Y bueno, esto funciona así, pero cuando no se puede, con el like y con compartir suficiente. Síganos en las plataformas de podcast, que digo, las más importantes, ya estamos ahí. Búsquenos como O Radio, ahí la radio en internet. Y bueno, pues saludos a todos. Oigan, bueno, pues hablando de esos temas que no se dicen tanto, pero que abajo están descomponiéndose las cosas cada vez más y más y más. Y algo está ocurriendo para que tarde o temprano explote. Ya nos ocurrió en este país en 1994 cuando, pues, de pronto, después de entrar al Tratado de Libre Comercio, hay un paso adelante en el México, del México moderno para el concierto de las naciones y no saben, ya le habían quitado 3 ceros al peso, estábamos en franca recuperación y hacia el nuevo mundo, cuando de pronto sacarráscatelas. El 1 de enero en Los Altos, Chiapas, surge un grupo insurgente, en aquel entonces comandado por el subcomandante Marcos, era el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. No se dijo mucho, pocos saben la realidad. Ahí les recomiendo mucho escuchar a Amado Avendaño, sus papás son periodistas en Chiapas y ellos estuvieron muy cerca del conflicto. Tienen las versiones reales. Yo he leído a muchos periodistas, porque en los periódicos se ocultó todo, y narran cosas terribles sobre cómo utilizó ciertos actores, utilizaron el hambre, la pobreza, la necesidad, para incendiar a los indígenas y que salieran a protestar, pues arriesgando su vida, o mejor dicho, entregando su vida. Y segundo, cómo el ejército aplastó el movimiento de una manera tan terrible que no se dijo nada. O sea, aviones bombardeando la selva, se veían así tirados los campesinos con sus rifles, que algunas fotos mostraron que muchos de esos rifles eran inclusive de madera, de ficción, pero bueno, finalmente sabemos todos lo que ocurrió y lo que nos muestra es que a veces creemos que estamos en un México, pero hay otro México allá en la montaña, allá en la selva, ahí en las zonas rurales, que ven que
la política se decide en el centro y vienen políticos y ofrecen cambiar, hacer la cuarta transformación, ser la esperanza de México. Ahora sí, acabar con la corrupción. Ahora sí, los pobres primero y las cosas están peor. Y esto está ocurriendo en este país. 3 años del gobierno de López Obrador y surge un nuevo grupo de autodefensas en Chiapas para defender la selva de los Chimalapas. Hay un conflicto que lleva muchos años. Eh, la selva de los Chimalapas es una selva que está limitando, o mejor dicho, está en medio del límite de los dos estados, Chiapas y Oaxaca. Geográficamente, constitucionalmente, le pertenece a Oaxaca, más extensión de esta selva. Pero argumentan campesinos y personas que han vivido de la explotación de las maderas de esta selva, en Chiapas, del lado chiapaneco, que hace muchos años, pues los oaxaqueños les entregaron las selvas. Pues toma. Y ellos argumentando esta frase de la tierra es de quien la trabaja, pues dicen, pues es nuestra. Pero en el documento, en los documentos, pues es muy claro hasta dónde son los límites. ¿Cuál es el conflicto? Hay maderas preciosas que han sido sobreexplotadas. Hay una desforestación de la selva de una manera irracional, principalmente del lado de Chiapas, y que ha afectado pues a la zona que le corresponde a Oaxaca. En los últimos años se ha impulsado un movimiento jurídico para recuperar estas selvas y quitarle a estos saqueadores el mal uso y la explotación de estas zonas que deberían de estar en reserva. Quiero decirles que la selva de los Chimalapas, para los que no están muy enterados, debería de ser un orgullo nacional y una preocupación al mismo tiempo, porque resulta que la selva de los Chimalapas es una de las selvas a nivel mundial con más biodiversidad. Hay expertos que aseguran que tenemos más biodiversidad en los Chimalapas que la que tienen en el Amazonas, allá en Brasil. ¿Cuál es la diferencia con el Amazonas? La extensión geográfica. Bueno, el Amazonas está el tamaño de un país. Los Chimalapas es el tamaño de 3 municipios, pero la concentración de biodiversidad es más grande. Se encuentran más especies en Chimalapas que en el propio Amazonas. Por eso es tan importante protegerlo. La Suprema Corte de Justicia ha emitido una sentencia, pero eso en la montaña no cambia en nada. Los indígenas chiapanecos en defensa de la tierra, originarios del municipio de Cintalapa, Chiapas, se declararon como autodefensas, con lo que suman ya 6 grupos de este tipo en Chiapas. Personas ya armadas, campesinos armados, han hecho ya su manifestación al respecto, se declaran como autodefensas. El grupo está autodenominado Pueblos Autónomos en Defensa de sus Tierras, ubicado allá en la zona de los Chimalapas. Y bueno, surge después de que 18 comunidades que habitan los límites de los que les he mencionado dicen que saldrán afectados con la resolución de la Suprema Corte que ha resuelto cómo y para quién deben de ser estas tierras. Y apegado a la Constitución, pues queda en el lado de Oaxaca. Yo escribí un tuit que dice sobre la sentencia de la Suprema Corte de Justicia respecto de la disputa de la selva de los Chimalapas entre Chiapas gobierno y el gobierno de Oaxaca. Lo dije antes, quiero ver si tienen los tamaños y la capacidad política para hacer que se cumpla esa sentencia o solo quedará en un discurso más. ¿Por qué? Porque el gobierno sale a festejar y dice, no, hemos logrado la recuperación del territorio, un triunfo histórico de muchos años. Sí, no, pues está bien, pues ya está la sentencia. La sentencia que lo único que hace es ratificar algo que ya estaba en papel en la Constitución. Derecho que le asiste a Oaxaca. El problema es cómo van a convencer a estos campesinos que ya tomaron las armas,
¿Qué es lo preocupante, López Obrador? Que mientras tú andas de paseo en Nueva York, diciendo tarugadas, pidiéndole a los países ricos que se cooperen para un plan estúpido que se te ocurrió, en México se te están saliendo las cosas de control. Quiero informarte, presidente, que mientras tú andas en campaña permanente en lugar de gobernar este país, se te están presentando cosas como la que estábamos en este momento narrando y que está ocurriendo en el estado de Chiapas. Así que preocupante lo que está pasando. 6 grupos ya armados en Chiapas, 6 grupos de autodefensas. Algunos de estos tienen que ver con el Tren Maya y otros inclusive. Hay una franja cerca de los Chimalapas que no está de acuerdo con el transísmico, pero la realidad es que los campesinos están tomando las acciones de manifestarse como grupos de autodefensas con arma en mano. ¿Qué significa esto? Que no hay capacidad del gobierno para resolver los problemas de los pueblos indígenas. Pues no, que el presidente es el presidente más indigenista que hemos tenido, el que más voltea a las comunidades, que el pueblo está feliz. Pues yo no creo que esté tan feliz ya para que tenga 6 grupos armados en Chiapas. Vamos a seguir hablando de este tema. Por lo pronto, ahí está el dato. Surge un grupo armado, un nuevo grupo armado allá en Chiapas. Es uno más que se suma a estas preocupaciones que debería de tener el gobierno en lugar de estar perdiendo el tiempo. Asimismo, exigieron la intervención de López Obrador para que apoye esta lucha en defensa de su territorio. Y bueno, somos gente de paz, no queremos hechos lamentables y hoy nos declaramos como pueblos autónomos. No queremos, somos pueblo de paz. La verdad es que ellos no tienen la culpa la tiene el gobierno, porque no está haciendo el trabajo de conciliar a los pueblos, de escucharlos, de darles otras alternativas. ¿Por qué estás en la selva? ¿Por qué estás talando la selva? ¿Tienes hambre? ¿Necesitas trabajo? Yo soy el gobierno, yo te voy a ayudar a partir de hoy. Pero si lo que les ofrece es un programa estúpido, que lo que está es desforestando los bosques húmedos y las selvas, y que además está cometiendo un ecocidio porque está llevando plantas no endémicas a una región donde puede comenzar a alterar el equilibrio biológico de estas zonas, pues van a quedar peor. Se van a quedar peor que con lo que ya tienen. En fin, vamos a darle seguimiento a este asunto. Es una cuestión de preocuparnos. Y cuando usted piensa que las cosas están mal en su calle, en su colonia, en su barrio, no se le olvide que México es muy grande y que tenemos montañas y que tenemos selvas, que tenemos desiertos, que tenemos llanuras y que allá existen pueblos indígenas viviendo. En este México rural, donde hay miles de mexicanos que al día de hoy no tienen luz, no tienen agua, no tienen drenaje, no tienen medicinas. Y encima tienen conflictos por tierras que al gobierno no le interesa. ¿Cuándo se van a preocupar? Cuando comiencen los primeros disparos, las primeras víctimas, cuando se conviertan en un escándalo mundial. Entonces ahí vamos a ver a todo el gobierno o a todos los gobiernos en chinga a tratar de resolver algo que se pudo haber resuelto mucho antes. Denles alternativas. La gente quiere trabajo, quiere comer. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Nos vemos en un siguiente video. Síganos en O Radio. Pues ya lo dije al inicio, ¿no? Ya no tiene caso. Mejor nos vemos en un siguiente audio. ¡Vámonos! O Radio.